¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy vamos a cerrar un ciclo de vídeos que hemos dedicado al minimalismo. Los puedes buscar, son algunos de los últimos que hemos hecho. Y vamos a hablar de los orígenes del minimalismo, de los orígenes de este estilo artístico. Vamos a comenzar diciendo que la contraposición con el expresionismo abstracto y en particular con la pintura gixtual ha servido durante décadas para explicar al mismo tiempo el origen, la intencionalidad formal, el contenido y el sentido del arte minimal. Supondría un rechazo del expresionismo abstracto, el minimal, en su tiempo de decadencia. Entre otras cosas, sus pretensiones metafísicas en expresionismo, como eran la teoría artística y la pintura como género. Al principio, los minimalistas se encontraban y estaban confundidos, en algunos casos con los artistas pop, y no se sentían pertenecientes al mundo de la alta cultura, es decir, de lo que llamaríamos el arte elevado. No se dejaban impactar por su gravedad y presunta seriedad y despreciaban esta idea de alta cultura representada por los expresionistas, por elitista y por snob. Su diferencia con el arte pop es que los minimalistas no abandonan nunca la tradición, lo que permitirá entenderlos junto a esa tradición de vanguardia, es decir, como quizás la última vanguardia en el mundo de la alta cultura y en la crítica a la cultura de masas. En contraposición a la complejidad expresionista, el objeto minimal se presenta con una sencillez aplastante. Es decir, allí un cubo es un cubo, y es un cubo y es un cubo, que experimentar más allá del reconocimiento del objeto, quizás de modo emocional, quizás sinestésico, puede que incluso vivencialmente. Colores planos, superficies reflectantes, materiales plásticos o vulgares formas simples. La mera descripción del objeto minimal está cargada de valor o, mejor, diríamos descargada de valor. Implica la idea de que el arte minimal es simple, superficial, carente de complejidad y hasta vacío. La misma etiqueta de minimal que acabó imponiéndose favoreció su recepción como, digamos, una cura de los excesos cometidos por el expresionismo, en el mejor de los casos, ¿no? Pero al mismo tiempo como una reducción de las propiedades artísticas. Ya fueran estas propiedades representaciones expresivas o meramente figurativas que se veían reducidas al mínimo exigible, ¿no? Para que un objeto cualquiera se convirtiera en una obra de arte. El minimal sería comprendido como un arte mínimo, es decir, como el grado mínimo del arte, ¿no? En el fondo, el crítico minimalista está convencido de que la superioridad del mal, basándose en el supuesto de que la sencillez formal del estilo es la manifestación de una complejidad de contenido espiritual que es mayor. Es decir, el espíritu en la obra es lo que estaría presente, ¿no? Está convencido, de hecho, de su superioridad epistemológica y ética. La supuesta superioridad del arte minimal en los años 60 se ha convertido en algún caso en la superioridad del minimalismo, como gusto y estilo elegante y distanciado. Minimalista es un adjetivo que etiqueta movimientos y estilos que, desde las vanguardias geométricas suprematistas y constructivistas en pintura o funcionalistas en arquitectura, se aplica al diseño de muebles, se aplica a la jardinería, al interiorismo y también a la moda. El minimalismo es una marca de elegancia de lo sobrio, la belleza de lo austero, el alejamiento de la estridencia, la pureza de lo sencillo, la naturalidad de lo no sofisticado. Menos es más. Esta es una expresión de Mies van der Rohe. El minimalismo puede estar presidido por el uso predominante del blanco y el negro, de la línea, del ángulo recto, de la falta de ornamento. Ello lo ven compensado por el exquisito gusto a la hora de elegir el material y también la pulcritud del acabado. Amparado en cierto misticismo formal y cierto aura espiritual, lo que auténticamente se persigue es distinción mediante el rechazo de lo común,
que es de hecho el exceso característico de nuestro entorno urbano y de nuestra cultura de masas. Quizás, al igual que el arte pop, el minimal liberaba al espectador de las exigencias o de las interpretaciones de vanguardia y le ofrecía claridad, al nivel por lo menos perceptivo. Como el pop, se ha beneficiado de la aparente sencillez de sus objetos. En cuanto a la recepción del público, ha superado la amenaza de simpleza, recurriendo a la teoría. El arte minimal ha sido considerado bien como ideológicamente progresista, bien a veces como un arte reaccionario. Sus principales autores fueron artistas comprometidos, al menos en sus opiniones, en las protestas contra la guerra de Vietnam, y había señalado la evidente utilización política mediática del expresionismo abstracto. Lo que criticaban era que el arte vanguardista adoptaba en Estados Unidos la pose, la autonomía artística y que se dejaban utilizar políticamente en nombre del modo de vida estadounidense. El principal defensor teórico del expresionismo abstracto fue el crítico Clement Greenberg. Partiendo ideológicamente del trotskismo, había desembocado en la defensa del individualismo liberal, enarbolando la bandera burguesa de la autonomía del arte. La finalidad estética de la obra en su propia esencia y el éxito o fracaso en desempeño es lo que se juzga en la evaluación artística. La obra de arte debe ser capaz de proporcionar una experiencia estética, una experiencia de belleza o sublimidad, equivalente a la que encontramos ante la visión de la naturaleza. Por lo tanto, las representaciones de la imaginación libre no pueden limitarse a imitar los objetos de la naturaleza, por cuanto que su finalidad no es el reconocimiento de objetos ni el conocimiento, pero tampoco consiste en la ilustración de ideas o en el adoctrinamiento moral. La autonomía artística tiene sus criterios de demarcación tanto respecto a la ciencia como a la ética. Así pues, el fin de la obra de arte es la consecución de la experiencia estética y el órgano del gusto es el único legitimado para experimentar. De este modo, la experiencia estética será pura y el arte autónomo. Así es como entendemos la experiencia estética desde el punto de vista kantiano. Para Clement Greenberg, la expresión más avanzada de la modernidad pictórica es la abstracción. Esta abstracción permite, dentro del arte, que la propia actividad artística sea reflexiva, en el sentido de que uno de sus temas sea el propio arte. De ahí que Greenberg entienda el arte vanguardista no sólo como actividad autónoma y emancipada, artística, en sentido pleno, sino también como actividad crítica y filosófica. Mirad, en el año 1948, Barnett Newman presentó un cuadro que se llamaba Ornement, donde inauguraba un modo de pintura por el que se le identificará posteriormente. Me refiero a la creación de grandes cuadros abstractos prácticamente monocromos, atravesados verticalmente por una línea de color, horizontalmente también a veces, ¿no? Son sus famosos zips, que dotaban de contenido a la obra. Las zonas de color son introducidas de tal modo que la sensación de unidad y de totalidad no se pierde, sin que sean diferenciables, figura y fondo, o cualquier otra relación jerárquica entre los diferentes elementos del cuadro. Formalmente se perseguía la impresión inmediata del color, de los contrastes, de los tonos, nunca de la intensidad o de matiz, como un modo fundamental de expresión. Las pinturas de Barnett Newman forman una serie y cobran su sentido dentro de ella. Es una serie que se prolonga durante todos sus años de madurez. Las franjas varían de color, de posición o de anchura, pero siempre verticales, aluden a un contenido o a una representación que se repite bajo diferentes aspectos. Barnett Newman justifica sus esfuerzos como una respuesta al arte europeo de vanguardia, cuya finalidad identificaba con la persecución de la belleza, del equilibrio o de las relaciones estéticas de formas, colores o representación de objetos. Según su opinión, el arte americano, por el contrario, debía buscar el originario sentimiento de lo que trasciende, no de lo bello,
sino de lo sublime, es decir, buscar lo sublime a través de la pintura. Frente a la tendencia existencialista de los pintores del gesto, la experiencia que se persigue es básicamente contemplativa y surge precisamente de la contención del gesto y de lo meramente individual. En la narración de Clement Greenberg, dentro de los límites de la pintura, el rechazo del naturalismo y de la figuración habría sido el comienzo de un proceso reductivo hacia lo esencial. En este sentido, Greenberg entendía que la planitud o la cualidad bidimensional de la pintura era la esencia, es decir, la única condición suficiente y necesaria de la existencia de la pintura. Los críticos posteriores a Clement Greenberg consideran que no es posible ir más allá de la depuración del lenguaje pictórico del cuadro monocromo. El proceso reductivo y la eliminación de lo superfluo, alcanzar a la ilusión histórica, la expresividad y también los gestos, alcanzar el contenido semántico, esto abarcaría todo. Muchos artistas realizaron durante estos años cuadros monocromos de color negro. Se ha hablado de dos influencias perceptibles en el arte minimal. Por un lado, el constructivismo y por otra, Marcel Duchamp. Como para los constructivistas, los minimalistas en arte deben ser, en primer lugar, no objetivo. Es decir, no sería un arte objetivo, sería un arte abstracto. Y en segundo lugar, es muy importante la materia, el volumen y la forma, que serían los elementos básicos y no subsidiarios de la obra. Los materiales industriales son introducidos en el mundo artístico y las estructuras lo que hacen es que desplazan a las imágenes. Un cuadro sin marco es una pintura que irrumpe en el mundo de los objetos, un objeto en un mundo físico, un objeto que sucede que es plano y se cuelga contra la pared, pero que enfatiza sus valores físicos y exige una percepción, digamos, no ilusionista. Y es que el marco enfatiza el valor material de la obra como objeto, ¿no? Que llama la atención sobre sí mismo para a continuación fijar la atención sobre el objeto que materialmente puede tener menos valor, pero cuya importancia no reside en la mera materialidad. Michael Fried, otro de los grandes críticos, decía que las pinturas negras de Frank Stella trabajan sobre un límite, el que existe entre la pintura y la escultura. Cuando un cuadro se encuentra sin marco y de esta manera aparece como una composición simple en un negro neutro, se percibe sobre una pared. Y si no hay marco, ¿no? Tenemos la pared solamente. Y de esta manera existe la posibilidad de considerar la pared como el fondo y el cuadro como la figura. La pintura como un objeto más que establece relaciones con su entorno, al menos aunque sea simplemente con la pared, ¿no? El borde, el límite físico, era convertido en un elemento pictórico. Por lo tanto, formaba parte de la organización interna de la pintura. Y aún más, la ordenaba, la determinaba constantemente. La forma física del objeto ganaba significación con la forma artística. Bueno, muy bien, pues este es nuestro vídeo de hoy. Yo espero que te haya gustado, que te haya interesado. Si es así, oye, ya sabes que puedes dejar un like, que es una cosa que no cuesta nada. O bien, si te apetece, pues puedes colaborar con este canal de diferentes formas. Gratuitamente, pues haciéndote miembro del grupo de WhatsApp de difusión, cuya dirección encuentras en la caja. Puedes comprar alguno de los libros que tenemos publicados. El último, muy interesante, se llama Melancolía. También tienes el enlace en la caja. O puedes hacerte miembro de este canal de YouTube, y de esta manera pues colaborar con nosotros de alguna manera. Muy bien, pues poco más. Nos vemos pronto si te apetece en un nuevo vídeo. Adiós.